El bosque de Katyn. El nombre es sinónimo de crimen de guerra, o mejor dicho, de crimen contra la humanidad cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos, la flor y nata de la Polonia de preguerra, fueron víctimas de una política de exterminio sistemático. La Wehrmacht descubrió las fosas comunes en la primavera de 1943. El Tercer Reich inculpó a la Unión Soviética de esta masacre, quien por su parte culpó a los alemanes. Pero nunca se ha pronunciado un veredicto definitivo sobre este crimen. El 14 de octubre de 1992, más de 50 años después, un enviado especial de Boris Yeltsin entrega en Varsovia las actas del caso Katyn a Lech Walesa, presidente de Estado de la nueva República Polaca. Esos documentos son la prueba definitiva de la culpabilidad de la antigua Unión Soviética. Con esto se puso punto final a las intrigas políticas en torno al caso Katyn. La verdad sobre la culpabilidad de la masacre se encubrió durante 50 años por intereses políticos, restándose la importancia a la trágica suerte corrida por los oficiales polacos. En agosto de 1939 se tomó una decisión de amplio significado político en el Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú. Los ministros de Relaciones Exteriores del Tercer Reich y de la Unión Soviética firmaron allí el Pacto de No Agresión y el Acta Secreta Adicional que condujeron a una nueva estructuración política de la Europa Central y del Este. El 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht ataca a Polonia, dando así el primer paso para poner en práctica los acuerdos del Acta Adicional. Solo 17 días más tarde, el Ejército Rojo ocupa la región oriental de Polonia. Stalin justifica la marcha de las tropas argumentando que debía proteger ante el ataque alemán a las poblaciones bielorrusas y ucranianas que vivían allí. El gobierno polaco se marcha al exilio. El 28 de septiembre de 1939 se sella el destino de Polonia con el acuerdo fronterizo de amistad entre Alemania y la URSS. El Tercer Reich se anexiona a Polonia Occidental, mientras que la región oriental pasa a formar parte de las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia. El resto, con más de 10 millones de habitantes polacos y judíos, es declarado provincia general subordinada a Alemania. Polonia deja de existir como Estado. Después de repartida Polonia, comenzó la colaboración de los servicios secretos de ambas potencias de ocupación, que tuvo su cumbre en el encuentro sostenido en Zakopane en marzo de 1940 entre la Gestapo y la NKVD, más tarde llamada KGB. Uno de los objetivos de esa colaboración era la supresión de la intelectualidad polaca, organizadora potencial de un movimiento de resistencia nacional. Por esa razón, al terminar las acciones bélicas, gran parte de ellos caen prisioneros de los soviéticos y los alemanes. Los campos soviéticos de prisioneros estaban bajo la dirección de la policía secreta, la famosa NKVD, dirigida por Lavrentiy Berilla. Este ordena la detención de los oficiales y dirigentes polacos y su transporte a los campos especiales de Starobielsk en Ucrania, de Ostachkov y Kolsiek en Rusia. A Kozielski llegué a principios de noviembre de 1939. Éramos aproximadamente 4.500 prisioneros de guerra, entre los que había algunos generales, soldados de todos los rangos y de todas las edades, rubios, trigueños, etc. Se trataba sencillamente de una escisión del pueblo polaco. Además de los oficiales y de los soldados rasos, había un gran número de civiles, fundamentalmente jueces y maestros. O sea, allí estaba la flor y nata de la nación polaca.
El 3 de abril recibimos una noticia alarmante. Los soldados soviéticos, con sus bayonetas caladas, recorrieron varias barracas llamando a los prisioneros por sus nombres. Se llevaron entre 100 o 150 de ellos al llamado Club Rojo, donde les dieron suministros para el camino, o sea, pan y pescado, y los condujeron fuera del campamento. El 26 de abril me llamaron a mí. Nos hicieron subir a unos camiones que nos transportaron hasta una vía de maniobras de la estación de Kozielski. Allí subimos a un tren 16 personas por compartimento. Por ser el más joven, tuve que sentarme en la rejilla para equipajes, pues ya no había asientos libres. Partimos. Era cerca del mediodía. Durante el viaje vi en las paredes del vagón las inscripciones hechas por los que nos precedieron. Uno de los letreros se repetía siempre: nuestro viaje termina en la estación de Gniestovo. Vladislav Sichy tuvo la suerte de integrar uno de los grupos que no fueron transportados a Gniestovo. Por eso sobrevivió. Él fue trasladado a un campo más pequeño en Pavlich Boa. Para la mayoría de los prisioneros de Kozielsk, el viaje a lo desconocido terminó en la estación de Gniestovo. Entre ellos se encontraba Adam Solski, mayor del ejército polaco, quien describió en su diario las últimas horas del 9 de abril de 1940. 9 de abril, 5 de la madrugada. El día amanece gris, no es buen presagio. Nos hacen subir a los vagones. Frente a los compartimentos hay guardia. Llegamos a un bosque, una especie de lugar de veraneo. Nos registran a fondo. Me han quitado el reloj que marcaba las 6:30 de la mañana. Preguntan por anillos de compromiso. Nos quitan los rublos, los cinturones, los cortaplumas. Hasta ahora se había dicho que todos los prisioneros polacos del campo de Kozielsk fueron asesinados en el bosque de Katyn. Sin embargo, las pesquisas que realizó por iniciativa propia Oleg Zakirov, antiguo colaborador de la KGB, arrojaron nuevos resultados. Solo una parte de los prisioneros polacos fueron ejecutados allí. Otros fueron asesinados al mismo tiempo en la prisión de la NKVD en Smolensk. ¿Sabe usted por qué me lo ha contado precisamente a mí? No hubiera hablado ni aún bajo tortura, pero hablé con él en calidad de miembro de la KGB. Le mostré mi carné de servicio y lo hice a conciencia, pues sabía que de lo contrario, él no contaría nada. Que Dios me perdone, pero fue así como averigüé la verdad, con ayuda de mi carné.
Piotr Fyodorovich Klimov, antiguo guardián de la NKVD, lo contó todo, cómo los fusilaron, cómo él mismo limpió luego el piso del sótano y los autos en que se transportaban después los cadáveres al bosque de Katyn. Las ejecuciones se hacían en esta habitación. ¿Cómo los ejecutaron? ¿Qué puedo decir? Estaban aquí en fila. No sé dónde ponían las cosas que traían. Se les hacía pasar de uno en uno. Y luego venía el otro camión. ¿Los ejecutaban en esta misma habitación? Sí, aquí ocurría todo. La cinta transportadora llegaba hasta aquí. ¿Y luego los ponían en la cinta transportadora? Sí, y los cargaban en el camión. ¿Había muchos cadáveres en los camiones? Dios mío, en los de 3 toneladas los colocaban de a 4. ¿Cuántos eran aproximadamente en los camiones? Santo Dios, eran aproximadamente 150 o 200 cadáveres. En los camiones pequeños eran menos. Fueron muchos los que llegaron aquí. Sí, fueron muchos. Llegaron durante noches enteras. ¿Todo se hacía por la noche? Sí, solo por la noche. ¿Nunca durante el día? No, durante el día no. Durante el día nosotros 4, los guardianes, limpiábamos los autos. Usted ha callado todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué debía hablar? También las paredes tienen oídos. ¿Se le exigió que no hablara? Yo firmé un documento que me obligaba a callar. De lo contrario me enjuiciarían. Todo por el amor de Dios. Pero lo ocurrido en la prisión de la NKVD en Smolensk y en el bosque de Katyn sucedía también al mismo tiempo en Kalinin. Esto lo corroboró Dmitry Stepanovich Torkayev, uno de los pocos esbirros aún con vida. La Fiscalía Soviética grabó en video sus declaraciones de marzo de 1991. Cuando Blochin, Sinegubov y Kilvienko llegaron, traían con ellos una maleta llena de pistolas. Eran pistolas normales. ¿De qué marca? Pistolas Walter. ¿Había otras marcas? No me acuerdo. ¿Y la munición? Era la munición normal para pistola Walter. Trabajábamos todos los días aproximadamente 200 personas diarias. No es fácil matar a 6.000 seres humanos. ¿Las ejecuciones se hacían todos los días? Todos los días. Fue horrible, también las consecuencias. Urbanov perdió la razón poco tiempo después. Pavlov, mi sustituto, se suicidó, al igual que Sujaryev, mi chofer.
Blochin también se suicidó. Eso tiene su significado, ¿no es cierto? Katyn, Smolensk, Kalinin, Charkov y numerosas otras prisiones de la NKVD, ubicadas en el territorio polaco ocupado, no eran más que estaciones de dolor. La NKVD de la Unión Soviética ejecutó sistemáticamente a un gran número de ciudadanos polacos en todos esos lugares. Lavrentiy Berija presentó a Stalin la orden de ejecución de las 21.857 personas inocentes, pidiendo su aprobación. Teniendo en cuenta que todos ellos son enemigos encarnizados e incorregibles del poder soviético, la NKVD de la URSS cree que es inevitable condenarlos a la pena de muerte por fusilamiento. El comisario del Pueblo para Asuntos Interiores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lavrentiy Berija. Esta resolución fue aceptada por el más estrecho círculo de la dirección del Buró Político. Stalin, Voroshilov, Molotov y Mikoyan firmaron aprobatoriamente la sentencia de muerte redactada por Berija. Pero ¿qué motivos tenían para hacer matar a los oficiales polacos como enemigos de la URSS? Entre los prisioneros de guerra se encontraba la élite intelectual y militar polaca, o sea, aquellos que nunca hubieran estado de acuerdo con la liquidación del Estado polaco. Eran potenciales luchadores por el restablecimiento de la independencia de Polonia. Por tanto, para eliminar la independencia de ese Estado, Stalin tenía que aniquilar las fuerzas que lo dirigían. Con el objetivo de asegurar militarmente la política expansionista del Estado soviético, Stalin dio rienda suelta a la producción de armamento. Pero inesperadamente todos los planes de Stalin se vieron truncados por el mejor aliado. Los amigos políticos de ayer se volvieron enemigos. En las primeras horas de la madrugada del 22 de junio de 1941, la Wehrmacht, cumpliendo órdenes de Hitler, irrumpe en territorio soviético. Ha comenzado el Plan Barbarossa. La violación del pacto germano-soviético de no agresión sorprende por completo a Stalin. Al principio el Ejército Rojo no ofrece casi resistencia a la marcha de las tropas alemanas. Millares de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros. En estas precarias condiciones, el gobierno británico expresó su interés de combatir al lado de la Unión Soviética contra Alemania. Esto colocó a Gran Bretaña, que hasta el momento había llevado el mayor peso de la guerra, en una situación crítica frente al gobierno polaco aliado que se encontraba en el exilio en Londres. Era una situación difícil. Hacíamos la guerra a Alemania junto con nuestros aliados polacos, cuando Hitler atacó a la Unión Soviética, y por eso esta a su vez se alió a nosotros. Teníamos dos aliados enemigos entre sí. La causa del conflicto fue la reclamación del gobierno polaco en el exilio, que exigía de la URSS los territorios anexados en septiembre de 1939 para un Estado polaco de posguerra. Estas exigencias no fueron respaldadas por el gobierno británico. Nosotros contábamos con el apoyo de los aliados occidentales. Por eso nos era imposible enfrentarnos a los soviéticos, porque ya eran miembros de la alianza. El asunto de la frontera polaca nos puso en una posición difícil. El pacto que firmamos con Polonia en 1939 era solo una alianza de apoyo mutuo, pero la integridad territorial de Polonia no constituía un punto del convenio, de modo que nunca la garantizamos porque no creíamos en ella. No es que fuéramos prorrusos, sino que estábamos convencidos de que hubiese sido un error. Gracias a la presión ejercida por los británicos sobre el gobierno de Sikorski, se firma en Londres el 30 de julio de 1941 un convenio polaco-soviético. Aunque la cuestión de la frontera queda abierta, las partes negociadoras logran dos acuerdos importantes.
se pondría en libertad a todos los polacos prisioneros en la Unión Soviética y se formarían tropas polacas en el territorio soviético. En agosto de 1941, después de la puesta en libertad de los prisioneros, el general Władysław Anders comienza a reorganizar el ejército polaco, pero se da cuenta de que faltan los oficiales y suboficiales internados en los campos de Koźle, Starobielsk y Ostachów. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, no i ze strony tego tworzących się dywizji Entonces comenzó la búsqueda, w Rosji, y el miedo hundió en la división polaca que se estaba formando en Rusia, y los soldados empezaron a preguntar. Bardzo znane jest ta misja, którą miał El general Anders le encomendó a Józef Czarski una importantísima misión. Czarski debía visitar los diferentes centros de la NKVD. Su obligación era encontrar las huellas de los oficiales y prisioneros polacos desaparecidos. La búsqueda de los oficiales desaparecidos tuvo su punto culminante a principios de diciembre de 1941, durante la visita a Moscú de una delegación del gobierno polaco encabezada por el general Sikorski. El objetivo del viaje era la firma del convenio de amistad polaco-soviético. En esa ocasión, Stalin recibe una lista con los nombres de 4.000 oficiales desaparecidos, con la observación de que todavía debían estar bajo custodia soviética. Stalin responde que ninguno de ellos se encontraba en la Unión Soviética, que probablemente habían huido a Manchuria. De ese modo, la búsqueda de los desaparecidos no avanzó ni un paso. También permanece abierta la cuestión de la frontera polaca-soviética. La posición de Stalin deja entrever que las relaciones de los nuevos aliados alcanzaron su punto más bajo. En diciembre de 1941, cuando los alemanes sitiaban Moscú, viajé con Eden, ministro del Exterior, a la capital rusa, con el objetivo de iniciar las primeras negociaciones diplomáticas con los rusos. El viaje hasta Moscú fue muy incómodo. Lo primero que Stalin le dijo a Eden en esas conversaciones fue: quiero que me garantice que al finalizar esta guerra recibiré nuevamente los territorios de las provincias orientales, una pequeña parte de Finlandia, los estados del Báltico, Besarabia y también la Bucovina. Inmediatamente después de su estancia en Moscú, el general Sikorski visitó las tropas del ejército polaco estacionado en la Unión Soviética. Este ejército se había convertido en un factor de desequilibrio para las tensas relaciones existentes entre el gobierno polaco en exilio y el gobierno soviético. Por esa razón, Stalin busca una posibilidad de deshacerse de él y encuentra apoyo en sus aliados británicos. Juntos, deciden sacar del país la mayor parte de las Fuerzas Armadas polacas. En agosto de 1942 son trasladados 40.000 soldados polacos bajo las órdenes del general Władysław Anders al cercano Oriente, donde se subordinan a la comandancia británica. Ya en esos momentos las tropas de la Wehrmacht habían ocupado la región soviética de Smolensk. Ciudadanos polacos condenados a trabajos forzados tienen la tarea de eliminar los daños de la guerra. La población del lugar les informa sobre la ubicación de las fosas comunes del bosque de Katyn. O tym, że tam są polscy oficerowie zakopani, dowiedzieliśmy się od miejscowych mieszkańców miejscowych. La población del lugar nos informó que allí había oficiales polacos enterrados. Quien mejor lo sabía era una mujer de 60 o 65 años que se acercó a nuestro campamento. Entonces abrimos las fosas y encontramos enseguida los cadáveres de los oficiales polacos asesinados. Por razones inexplicables, la parte alemana no trató de desentrañar el misterio de las fosas comunes. Pero la situación cambió en la primavera de 1943. Unidades de la Wehrmacht, estacionadas en las cercanías de Katyn, son informadas nuevamente por la población local sobre las fosas. Kuchtkov, Andreev y Zakharov, их тройка.
Kustikov, Andreyev y Sájarov decidieron informar a los alemanes sobre las fosas. Kustikov estaba muy contento con la decisión. En 1914, él fue prisionero de los alemanes y con ellos aprendió a hablar como un alemán. Pues bien, fueron al cuartel general, que se encontraba en un edificio de 2 pisos cerca de la estación de trenes. Allí estaba su cuartel general. Fueron allí y Kustikov habló con ellos en alemán. Le ordenaron sentarse y que lo contara todo. A la mañana siguiente tomaron las palas y Kustikov los guió hasta donde estaban las fosas. El 13 de abril de 1943, la radio alemana informa sobre el descubrimiento de las fosas comunes de Katyn. Con esto, Joseph Goebbels y su Ministerio de Propaganda dan comienzo a una gran campaña propagandística contra la Unión Soviética, un paso político extremadamente cínico si se tiene en cuenta que al mismo tiempo se asesinaba a los judíos polacos en los campos de concentración y en el gueto de Varsovia. Goebbels utiliza el caso Katyn para escindir la alianza de las naciones occidentales con la Unión Soviética. Oficiales e intelectuales polacos, la flor y nata de la Polonia de preguerra, fueron víctimas